En esta sección vamos a continuar con la discusión que teníamos en la sección pasada de encontrar las propiedades del valor absoluto y una aplicación que es muy importante para cualquier rama que tenga que ver con determinar cambios en un sistema. Por ejemplo, cómo vamos a determinar cambios en un tipo de moneda, por ejemplo, el tipo de cambio. Si nosotros vemos cómo va cambiando una moneda con respecto en el tiempo, pues tenemos una sucesión de puntos que tiene que ver con dos dimensiones en este caso. Aquí ahora vamos a empezar con una dimensión. Entonces también tenemos esta aplicación en cuanto a distancias. Las unidades pueden ser diferentes. Entonces vamos a ver lo siguiente. Dice que vamos a considerar un sistema de coordenadas sobre la línea y sea A1 y A2 los puntos sobre nuestra línea L, en los cuales corresponden las coordenadas A1 y A2. Lo que está diciendo aquí nada más es que estamos tomando nuestra línea. Aquí tenemos por ejemplo el origen, nuestra línea L, en una dimensión. Generalmente se le pone X a esta primera dimensión. Nosotros vamos a tener dos coordenadas, vamos a tener por ejemplo A1 y vamos a tener A2. La distancia entre estos dos puntos entonces está determinada con lo siguiente, se define de esta forma. Vamos a tener el valor absoluto de la diferencia entre A1 y A2. Si nosotros lo hacemos de esta forma, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Si yo quiero solamente la separación que existe entre estos dos puntos que tenemos acá, voy a tomar la distancia del origen hasta A2, que es esta primera parte, y le voy a cortar o le voy a restar la distancia que hay entre el origen y A1. Si nosotros cortamos esta sección de aquí, nosotros vamos a tener esta parte que tenemos acá. Esa es la separación que existe entre A1 y A2. Matemáticamente lo que se hace es que se resta A2 de A1. La distancia que tenemos en esta parte de aquí sería A2 menos A1. Como podemos ver aquí con el uso de la propiedad del valor absoluto, sabemos que la separación, si sacamos el valor absoluto de A2 menos A1, esto es igual a el valor absoluto de A1 menos A2, que es lo que tenemos en esta fórmula de aquí. Entonces en este caso no importa el orden que estamos poniendo nuestros puntos en una sola dimensión. Como estamos sacando el valor absoluto, siempre vamos a tener una distancia positiva. Entonces, esquemáticamente se ve más directo si nosotros hacemos la separación de A2 menos A1, pero si lo invertimos queda exactamente igual matemáticamente. Más adelante vamos a demostrar algunos casos. Entonces, generalmente, para determinar el valor absoluto, la nomenclatura se pone con esta barra que tenemos aquí arriba. Si yo quiero obtener el valor o la distancia entre x1 y x2, lo podemos poner de esta forma y así se determina que vamos a hacer la distancia entre los puntos x1 y x2, sin importar el orden, también eso es importante. Entonces esta va a ser la distancia entre estas dos coordenadas. De una forma un poco más sencilla, si tenemos que A es la coordenada del punto A, entonces el valor absoluto de A es la distancia entre A y el origen. Eso es muy sencillo. Si nosotros tenemos aquí nuestro origen y solamente tengo un solo punto, el punto A, entonces la distancia va a ser el valor absoluto de esta cantidad. Esto funciona también si nosotros tenemos si A es negativa. Por ejemplo, aquí estamos viendo que A está dispuesta en el lado derecho de nuestra línea. Pero por otro lado, si nosotros tenemos aquí nuestro origen y A está del otro lado, es menos A, entonces la distancia de aquí para acá nuevamente es el valor absoluto. Piénsenlo como si estuviéramos comprando cuerda, por ejemplo. La cantidad de cuerda que tenemos para comprar en esta sección, en el lado que vimos al principio, de aquí para acá, es a unidades. Por ejemplo, que fuera de aquí para acá 5 metros, por ejemplo. Entonces la cuerda que tenemos que comprar son 5 metros. Pero ahora si nuestro marco de referencia está al revés y nosotros medimos hacia allá positivo y hacia acá negativo, yo quiero ver cuánta cuerda necesito para llegar hasta acá. Digamos que fuera menos 5. Bueno, desde luego no nos van a vender menos 5 metros de cuerda, entonces por eso sacamos el valor absoluto y la distancia del origen hasta el punto menos 5
5. Entonces recuerden que aquí, para hablar de distancias, estamos hablando de números positivos, estamos hablando de cantidades que van a ser positivas. Otra propiedad nos dice que para cualquier número positivo c, si tenemos el valor absoluto de esta cantidad, entonces nosotros podemos tener el equivalente a esta expresión que tenemos aquí. Esto va a ser útil para cuando nosotros tengamos expresiones y queremos ver cuál es la solución de un sistema con valor absoluto. Entonces, por ejemplo, la solución aquí nos está diciendo que nuestro número u, esta cantidad, se va a encontrar entre menos c y c. Eso es lo que tenemos en esta parte. Por ejemplo, si tenemos aquí nuestro origen y tenemos aquí nuestra cantidad, de aquí va a poner c y voy a aquí poner menos c, el resultado para esta cantidad va a ser cualquier número u que se encuentre en este rango que tenemos acá. Todo esto es lo que puede valer u. Entonces u va a encontrarse entre menos c y c. Si nosotros cambiamos esta desigualdad a este símbolo, por ejemplo, entonces no vamos a llegar a los puntos extremos. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí, como si llegamos a los puntos extremos, si se tiene esta cantidad. Entonces, por ejemplo, si c vale, por ejemplo, si tenemos esta cantidad, si tenemos aquí x, el valor absoluto de x va a ser menor a 8, por ejemplo. Entonces, si yo pongo aquí que x sea igual a cualquier cantidad que está entre menos 8 y 8, por ejemplo, va a ser solución a mi sistema. Si yo digo que, por ejemplo, x fuera igual a 2, lo sustituimos, el valor absoluto de 2 es 2, entonces 2 es menor o incluso igual al 8. Esto nos está diciendo que 2 es menor o igual a el 8. Si, por ejemplo, yo le pongo que x sea igual a menos 2, entonces ahora vamos a tener el valor absoluto, también vuelve a ser 2 positivo, y 2 también es menor o incluso igual que 8. Entonces aquí tenemos que nuestra solución está en todo este rango donde c vale 8. Entonces aquí vamos a tener aquí desde 8 hasta menos 8. Incluso funciona el 8. Si tenemos que x sea igual a 8 o menos 8, por ejemplo, si tenemos aquí estas dos cantidades, entonces pues el 8 es menor o incluso igual que el 8, y aquí tenemos que el 8 es igual o menor o incluso igual que el 8. Si nosotros cambiamos y le quitamos esta igualdad y decimos que solamente es menor que, ya no se podría tener estas soluciones. No podemos llegar a esos puntos que vamos a platicar más a fondo cuando veamos ya sistemas con desigualdades, sistemas de ecuaciones con desigualdades. Lo que vamos a ver ahora es un ejercicio con distancias entre puntos. Entonces aquí tenemos este ejercicio en donde nos pregunta determinar la distancia entre los siguientes puntos. Entonces aquí tenemos el punto x1 igual a 4 y x2 igual a 7. Nos pide determinar cuál es la distancia entre esos dos puntos. Para ayudarnos, entonces, se ve más sencillo si nosotros nos apoyamos de nuestra recta numérica. Desde luego tenemos que estar en nuestra escala adecuada y podemos tener aquí nuestro sistema. Entonces x1 va a ser el punto 4, este va a ser x1, y el punto x2 va a ser igual a 7. Entonces tenemos estos dos puntos, este va a ser x2. Entonces lo que nos pide el problema es determinar la distancia entre estos dos puntos. La distancia entre estos dos puntos, pues lo podemos ver muy sencillo, es solamente 3 unidades. Entonces aquí el resultado es igual a 3. Con la fórmula vamos a ver que pues se llega a este mismo resultado. Tenemos la distancia entre x1 y x2, que es el valor absoluto de x1 menos x2. Recuerden que se puede invertir. Entonces, si nosotros hacemos eso, al sustituir x1 vale 4 y restamos, recuerden que este signo negativo es parte de la definición. Vamos a ver casos en donde nosotros tenemos que incluir nuevamente el signo negativo, pero ahora de la cantidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a poner aquí menos 7. Entonces esto nos da lo siguiente. Tenemos 4 menos 7, esto es menos 3. El valor absoluto de menos 3 es 3. Desde luego que esto funciona si nosotros lo invertimos por la propiedad de los valores absolutos que vimos en la sesión anterior. Entonces tenemos x2 menos x1. Esto va a ser igual, ahora invertimos el orden, tenemos esto es 7 menos 4, y esto va a ser igual al valor absoluto de 3. El valor absoluto de 3 es 3. Entonces esta es la primera visualización de este tipo de ejercicios. Vamos a ver un segundo paso.
Aquí entonces ahora nos pregunta la distancia entre x1 que vale menos 2 y x2 que vale 3. Nuevamente en la recta numérica nos apoyamos de esta sección de la recta y vamos a ubicar nuestros puntos. Entonces el primer punto x1 se pone aquí, es menos 2, y el segundo punto lo ponemos acá y va a ser x2. Podemos darnos cuenta, si nosotros hacemos el conteo de los cuadros que se avanzan desde este punto, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, son 5 unidades las distancias que se tiene entre estos dos puntos. Entonces el resultado pues aquí desde luego es 5. Vamos a aplicar la fórmula para hacerlo de forma directa. Entonces la distancia entre el punto x1 y el punto x2, recuerden que se pone con esta nomenclatura, con esta línea acá arriba. Tenemos lo siguiente, va a ser, lo podemos poner en cualquier orden, recuerden es indistinto. Lo voy a poner x2 menos x1. Entonces si nosotros sustituimos, aquí noten que vamos a tener esta expresión. Tenemos primero x2 vale 3 y después la fórmula tiene un signo negativo. No se confundan con este signo que tenemos acá. Entonces aquí voy a poner entre paréntesis menos 2. Cierro paréntesis y cierro mi valor absoluto. Entonces multiplicamos menos por menos y aquí me va a dar más. Tengo el valor absoluto de 3 más 2. Entonces en este caso tenemos el valor absoluto de 5, que es 5. Si yo invierto nuestra fórmula, si lo pongo al revés, tenemos x1 menos x2, entonces ahora vamos a poner lo siguiente. x1 en este caso vale menos 2, que es este de aquí. Entonces tenemos menos 2, después menos, y después va a ser x2, que es este número que tenemos acá arriba. Entonces aquí voy a poner el 3 directo. Se puede poner también con paréntesis. Entonces vamos a ponerlo de esa forma y vamos a hacer la operación. No se confundan, este signo que tenemos aquí y este que tenemos acá es de la definición. Los otros signos corresponden a nuestras cantidades. Entonces son dos cosas que hay que tener bien en claro. Entonces tenemos menos 2 menos 3 y esto es menos 5. Recuerden que estos son deudas. Si debemos 2 pesos y compramos algo de 3 pesos, entonces voy a tener una deuda de 5 pesos. Hay veces que mucha gente se confunde con la ley de los signos, dicen menos por menos. Pero bueno, ahí en la expresión estamos diciendo que se hace una multiplicación. Aquí no estamos haciendo una multiplicación, porque muchas personas piensan que aquí sería 5 positivo. Entonces tengan cuidado con eso. Es 5 negativo. Ahora al momento de sacar el valor absoluto de menos 5 es 5 positivo, que si se fijan es exactamente lo mismo. Entonces aquí podemos ver que la distancia entre estos dos puntos es 5. Este sería el resultado. Vamos a ver un tercer caso. Ahora tenemos este caso en donde x1 vale 0, es el origen, esto va a ser x1, y el punto x2 va a ser 23, entonces va a ser hasta acá. Aquí vamos a tener 23, este va a ser x2. Entonces pues nos pide la distancia desde el 0 hasta el 23, que desde luego pues, son 23 unidades. Es toda la distancia que tenemos en esta sección. Entonces todo esto que abarca desde el 0 hasta el 23, pues desde luego son 23 unidades, ya sean metros, pesos, pulgadas, newtons, etc. Entonces esa es la separación que existe entre estos dos puntos que tenemos marcados acá. Entonces pues nuevamente la fórmula es muy sencillo, es directo aquí en este caso, de x1 a x2 es lo siguiente. Tenemos x1 menos x2, haciendo la sustitución pues tenemos que esto es 0 menos 23, esto va a ser igual a menos 23, el valor absoluto de menos 23 es 23. Si lo hubiéramos hecho al revés hubiera sido más sencillo, esto es x2 menos x1, esto es igual a 23 menos 0, 23 menos 0 es 23 y el valor absoluto de 23 es 23. Entonces ya tenemos esta distancia. Vamos a ver un cuarto ejemplo. En este penúltimo ejemplo vamos a ver ahora x1 va a ser menos 123. Entonces ahora nos vamos aquí a nuestra recta numérica, que recuerden no es requisito, pero nos ayuda mucho para visualizar que podemos utilizar este tipo de rectas. Tenemos aquí x1 que es menos 123 y después el punto x2 es este punto que tenemos acá, es menos 128. Entonces aquí va a ser x2. Recuerden que estamos en el lado izquierdo de nuestra recta numérica, el origen está en esta dirección y los signos positivos están hacia el lado derecho. Hacia el lado izquierdo tenemos los números negativos. Entonces aquí viendo nuestra recta,
tenemos que la distancia que hay entre estos dos puntos es la siguiente. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, son 5 unidades, aquí el resultado es 5. Pero bueno, vamos a verlo ya de forma esquemática para utilizar nuestras definiciones, que más adelante va a ser un poco más complejo y no vamos a poder hacer este tipo de diagramas. Pero bueno, necesitamos ver este tipo de secuencias. Entonces la distancia del punto x1 al punto x2 va a ser igual a el valor absoluto de x1 menos x2, lo podemos poner de esa forma. Y vamos a poner lo siguiente, vamos a poner el valor absoluto. Puedo utilizar paréntesis, recuerden que eso es algo opcional. Lo puedo hacer en los dos casos, voy a utilizar paréntesis aquí. Recuerden que en algunos otros casos anteriores no lo he utilizado del todo, pero se puede usar, es un poquito redundante, pero puedo meter aquí directo mis paréntesis. Esto es opcional. Entonces esto es menos 123. Después la definición me pide un signo negativo. Ojo, este signo negativo es de la definición. Y después voy a poner x2, x2 es menos 128, cierro paréntesis y cierro mi signo de valor absoluto. El signo le va a pegar a este signo, es menos por menos, y voy a quitar el primer paréntesis. Entonces esto es menos 123 y aquí se hace la suma, se hace más 128. Eso es lo que tenemos en este caso. Ahora haciendo la operación tenemos menos 123 más 128. Entonces tenemos que esto es el valor absoluto de 5. El valor absoluto de 5 es 5, que es como lo que habíamos tenido en nuestro diagrama. Si volteamos el orden, ahora sí ponemos x2 menos x1. Ahora vamos a tener lo siguiente. Voy a poner nuevamente nuestra expresión. Aquí se pone directamente menos 128. Aquí estoy omitiendo el paréntesis que sí utilicé acá. Recuerden, esto es opcional. Pero el paréntesis en el segundo sí es muy importante. Aquí voy a poner el paréntesis con x1 menos 123. Cierro paréntesis y cierro el valor absoluto. Ahora nosotros quitando este paréntesis nuevamente va a ser aquí menos por menos. Recuerden que este menos que está aquí es de la definición de nuestro valor absoluto, de la distancia. Entonces vamos a tener aquí menos 128 más 123. Haciendo esta resta, recuerden que ahora el menos 128 es más grande la deuda que tenemos. Entonces voy a deber 5 pesos, por ejemplo, si fuera dinero. El valor absoluto de menos 5 es 5. Entonces recuerden aquí que en este caso estoy viendo las diferencias entre estos puntos. Si nosotros tenemos diferencias, estoy viendo por ejemplo distancias, que es una de las aplicaciones más comunes. Las distancias, si yo quiero comprar cadena o cuerda o piso, por ejemplo, para cubrir esta cantidad, esta distancia siempre va a ser positiva, sin importar en dónde esté yo tomando mi referencia. Eso es lo importante y la utilidad de utilizar estos valores absolutos. Ahora vamos a ver un último caso ya para concluir este ejercicio. Ahora si se fijan es muy parecido este último ejercicio al caso anterior. La diferencia es que ahora x1 es positivo. Entonces ahora vamos a tener los números en los dos extremos partiendo del origen. Entonces x1 está en 123. Si se fijan aquí la escala me está diciendo que cada punto que tenemos aquí son 10 unidades. Entonces aquí son 110, aquí son 120. Nuestro punto está más o menos por aquí. Aquí tenemos aquí x1. Después nuestro otro punto que tenemos en este caso está en el otro lado de mi plano que tenemos aquí, de mi línea. Entonces para cumplir con este otro requisito lo vamos a poner del otro lado. Entonces aquí ya tenemos el otro punto, menos 128. Nuevamente ahora nos vamos hacia atrás. Entonces aquí tenemos 100, 110, 120, más o menos por acá. Entonces esa va a ser ya nuestro punto para tomarlo como referencia. Entonces este va a ser x2. Aquí ya tenemos nuestros dos puntos y vamos a hacer las operaciones correspondientes para determinar la distancia. Noten que ahora ese cambio de signos me lleva a tomar una distancia mucho mayor. Ahora es la distancia que tenemos entre esos dos puntos. Si nos equivocamos en los paréntesis y nos da por ejemplo un resultado como en el caso anterior de 5, entonces pues ahí nos podemos dar cuenta que está mal, porque finalmente la distancia es mucho mayor que 5. Aquí nos podemos dar cuenta que tiene que ser un número más grande. Vamos a hacer entonces la operación de x1
a x2, tenemos esta expresión y vamos a ponerlo directo. Entonces vamos a poner x1 menos x2, vamos a primero trabajar en ese orden. Entonces aquí vamos a poner lo siguiente, este es el valor absoluto, x1 es 123, menos, recuerden que este primer menos es por la definición, y después aquí entre paréntesis porque x2 es negativo, menos 128, cierro paréntesis y cierro mi nomenclatura de valor absoluto. Este menos por menos se hace más, y ahora voy a tener lo siguiente, voy a tener aquí el valor absoluto de 123 más 128. Cierro mi expresión y ya nada más es cuestión de hacer esta suma. La suma de 123 más 128 es 251. Son 250 unidades desde este punto hasta este otro punto, sin importar de dónde esté midiendo. Si nosotros lo hacemos de forma invertida, si nosotros lo hacemos de esta forma, menos x1, entonces el orden va a ser de la siguiente forma. x2 va a ser menos 128, se puede poner entre paréntesis, pero el siguiente paréntesis sí es importante, menos 123. Aquí lo tenemos de esta forma, cierro esta parte de aquí. Entonces aquí ya tenemos esta expresión, aquí este es positivo, este es positivo, y se hace esta multiplicación. Entonces ahora vamos a tener menos 128 menos 123. Aquí recuerden que esto es menos por más, era el signo original de esta expresión, y queda de esta forma. Entonces aquí esto es menos 128 menos 123, esto es menos 251. El valor absoluto de menos 251 es exactamente igual a este número que tenemos acá. Entonces el resultado aquí en este caso es 251. Entonces, bien importante utilizar la nomenclatura correcta y recordando que el signo que tenemos aquí en medio, este signo que está aquí, es por parte de la definición misma de las distancias. Tenemos que distinguir entre los signos que son parte de mi fórmula o de mi definición y los signos que son parte de mis cantidades. Cuando tenemos dos signos, pues la opción para no confundirnos es meter estas cantidades entre paréntesis para distinguir que este signo de aquí es el signo de mi cantidad y el signo que está aquí afuera es el signo de mi fórmula o de mi definición. Esto es siempre importante, no omitir este tipo de pasos para llegar al resultado correcto. Ahorita lo estamos trabajando en una dimensión, pero más adelante lo vamos a trabajar en 2 dimensiones y se puede hacer incluso la expansión a 3 dimensiones para determinar distancias. Ahorita recuerden, solamente estamos tomando distancias en una sola dimensión. Se puede poner de esta forma, R1 de números reales elevado a la potencia 1, que quiere decir que es una sola dimensión. Más adelante vamos a expresar esto en dimensiones diferentes. Entonces con esto concluimos este tipo de ejercicios para determinar la distancia entre dos puntos sobre la recta.